Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Este fin de semana el Festival de Eurovisión se ha comportado como un auténtico laboratorio que nos ha permitido observar casi científicamente y diagnosticar que efectivamente la sociedad europea o una parte de ella, que luego veremos que efectivamente es menos de la que parecía, está enferma. Tiene una enfermedad de auténtica fobia, de odio, pero del de verdad, no el que se busca debajo de las piedras continuamente. Porque este fin de semana hemos podido observar, por ejemplo, poniendo un elemento paradigmático de esa observación que hemos podido realizar, una muchedumbre de unas 200 personas, supuestamente todas ellas empoderadas, que representan la élite de las personas más, vamos a decir, comprometidas con los valores éticos, culturales, filosóficos, encabezados por esa papisa que no es otra que la gran Greta Thunberg. ¿Y qué estaban haciendo esta gente? Pues realmente intentando prácticamente linchar a una niña, una chica de 20 años, por el hecho de ser judía. Nada más y nada menos. Bueno, para comentar todo esto y el feliz desenlace, de hecho, que tuvo todo este evento de Eurovisión, tenemos con nosotros a Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. Doña Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenida. Es un auténtico placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo analizas tú? Ves que yo he puesto esta perspectiva, ¿no? De que este evento nos ha permitido un poco observar de manera clara cuál es el diagnóstico que podríamos hacer a la sociedad occidental o una parte de ella. ¿Compartes un poco el diagnóstico que yo he lanzado así a priori? Yo soy un poco más optimista y yo creo que lo que nos ha permitido ver Eurovisión es que hay una diferencia enorme entre la opinión publicada y la opinión pública real. Entre esta minoría absolutamente ruidosa que no tiene otra cosa que hacer que protestar constantemente, que cambian, son los mismos porque si nos fijamos, siempre el grupo de protestantes es siempre el mismo, ya sea por la destrucción hipotética del planeta, ya sea por pues el genocidio en miles de sitios que son incapaces de gestionar el mapa, y ahora es contra Israel en concreto, porque además el odio a Israel tiene una causa mucho más profunda, y es que Israel representa todo aquello que ellos nunca van a poder conseguir, porque ellos lo que pretenden es vivir de una especie de victimización que utilizan constantemente porque como no tienen problemas reales en su vida, porque son miembros de una sociedad occidental, todos ellos en Suecia y en el resto de Europa, en el que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, no tienen que esconderse en refugios antiaéreos porque de repente todos los países de alrededor les quieren bombardear, no se mueren de hambre, no les azotan si no llevan velo, y como todas sus necesidades básicas están cubiertas, pues necesitan inventarse otra serie de cuestiones que les convierta en víctimas, que por lo tanto sean receptores de una especie de atención que de otra forma no tendrían. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Pues convertir la causa anti-israelí y la causa antisemita como además espejo en el que se miran de todo aquello que ellos nunca van a poder conseguir, porque Israel es un país que hace 100 años estaba en una mota del desierto y se ha convertido en la primera prácticamente potencia tecnológica del mundo, en una sociedad próspera, libre, en medio además de una región absolutamente complicadísima y con todo el mundo alrededor queriendo destruirles. Pues ellos, que odian la meritocracia y todo aquello que representa Israel, de repente odian a muerte a una cantante por representar a su país dentro de Eurovisión. ¿Pero qué ha ocurrido este fin de semana? Pues lo que ha ocurrido es que la voluntad popular, la de verdad, no la opinión publicada, ni los protestantes un día por el clima, otro día por Armenia, otro día contra Israel y contra lo que toque en líneas generales, se ha visto que son eso, una minoría ruidosa que hacen mucho ruido y molestan mucho en redes sociales y en las acampadas, pero que en el mundo real, de la gente que tiene trabajos y que tiene vida, ha entendido que lo que está sucediendo con esta chica y con Israel en general no es como dicen ahora, este eufemismo tan terrible de que son antisionistas. Es mentira, no son antisionistas, son antisemitas. Y creo que hay que hacer una batalla muy compleja dentro de la batalla del lenguaje, que es muy importante, porque cada vez que se acepta el decir, no, yo es que estoy en contra de la hipotética invasión, que por supuesto es mentira, pero incluso aceptando su lenguaje, de la hipotética invasión de Israel a la Franja de Gaza, invasión, en fin, luego hablaremos de esto, imagino que... O genocidio, ¿no? O genocidio, ya. Bueno, luego hablaremos de esto, pero porque, Sí. claro, una vez que utilizan una hipérbole de tal calibre, ¿no? Entonces, en el que ya desde el primer día, o sea, el propio 7 de octubre por la tarde, en vez de estar la opinión pública internacional, en vez de estar pasando un duelo por las miles de víctimas, la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, y mostrar su solidaridad,
ya la opinión pública de izquierdas estaba diciendo desde el propio 7 de octubre por la tarde que lo que iba a hacer Israel en Gaza era un genocidio. Por lo tanto, como la hipérbole ya viene desde el primer día y ya era mentira desde el primer día, desde luego es que no hay que hacer ningún caso, porque esto es solamente una batalla retórica, no es una batalla real. Y lo más importante que ha pasado este fin de semana en Eurovisión es que la opinión pública real ha votado masivamente a Israel a pesar del boicot que había en todos los países europeos. Y a pesar de todos los sinvergüenzas que estaban en la plaza de Malmo intentando acosar a Eden en su hotel. Y a pesar de toda la campaña absolutamente salvaje, ha habido una oleada de solidaridad con Israel como país en particular y con esta chica de manera mucho más concreta que ha sido una absoluta maravilla. Yo estoy contentísima, la verdad. Creo que además se ha criticado mucho esto, pero yo que me gasté los 21,80 euros que costaban los 20 votos para Israel, creo sinceramente que es el dinero mejor invertido en muchísimo tiempo. Sí, parece que Antonio Maestre no lo vea con esa opinión, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo que sea un dispendio individual de tu dinero, eso no le gusta. Es mejor que te lo quite el Estado y ya gastar como piensen ellos, ¿no? Que gastar. Pero es que ¿qué dinero puede estar mejor gastado que algo que haga rabiar de esta forma tan profunda a Antonio Maestre y a toda esa tropa? Así es que, o sea, de verdad, si es que la felicidad, si la felicidad se monetizara, es que habría multiplicado por 1000 la inversión. No, por lo tanto, ese tuit tuyo sí es un auténtico capital de una inversión, desde luego muy productiva. Totalmente. En ese sentido, efectivamente citabas cómo hay una diferencia y se ha visto de manera tangible, ¿no?, entre la opinión pública y publicada. Vamos a ahondar un poquito más en ello. O sea, realmente, cuando una vez que sabemos, se hace público que el país, que ha sido el segundo más votado por el público europeo en general, así por el público, por la población, ¿no?, ha sido Israel, esas reacciones en cadena que tienen los presentadores de televisión española quedándose mudos, toda una serie de políticos de élite izquierdistas diciendo, pero como sorprendidos, ¿realmente están haciendo un paripé al sorprenderse? ¿O es que tú crees que ya realmente viven en su propia burbuja de odio hacia Israel, el capitalismo, Occidente en general, y realmente les ha sorprendido? ¿Tú, Pilar, realmente crees que esto les ha sorprendido o que en el fondo ya se esperaban algo? No, yo creo que están francamente sorprendidos, porque el problema es que viven en esta burbuja tan sumamente, además, egocéntrica, en la que solamente comparten sus opiniones con ellos mismos, solamente entran en sus círculos, solamente consumen sus medios, que no saben lo que hay fuera de eso. Yo hoy, con la experiencia esta del tuit de Antonio Maestre, que he recibido toda una horda de miles y miles y miles de tweets de todo ese enjambre de gente, de repente, claro, descubres que hay un submundo distinto. Nosotros es que en la derecha estamos muy acostumbrados a ver tertulias en La Sexta y en otra serie de medios que no son afines a nosotros, y por lo tanto, digamos que creo que la derecha mediática liberal conoce mucho mejor al enemigo que el enemigo nos conoce a nosotros. Sí, entonces, que a pesar de lo que dice Sánchez, perdona que te corte, pero a pesar de lo que dice Sánchez, no es una mayoría los medios de comunicación de derecha liberal. No, todo lo contrario. Precisamente por eso nosotros conocemos mucho mejor cómo funcionan, cuáles son sus pautas de comportamiento, su pensamiento, por dónde va un poco más esa opinión publicada y esas minorías de izquierdas, porque además se les sobrerepresenta en los medios de comunicación, y por eso sabemos de manera manifiesta que hay toda una serie de estudiantes o no estudiantes en este caso, porque estamos en exámenes finales, por lo tanto, si acampan es que no están estudiando. En las universidades, ahí, dedicando su tiempo, en vez de estudiar trigonometría o historia del pensamiento político, están dedicados a acampar con sus amigos, que yo entiendo que es mucho más divertido que ir a la universidad y hacer exámenes. O sea, a mí me hubiera encantado acampar con mis amigos en vez de estudiar. Pero que todos estos que están sobredimensionados mediáticamente, luego en realidad la gente normal, digamos, y la opinión pública normal y corriente, que no tiene esa sobrerepresentación en los medios, es un agujero negro completo para toda esta gente de izquierdas que solamente consume sus propios medios y que solamente hace caso a sus propias revueltas. Ellos no saben lo que pasa en el resto del mundo, ni saben qué pasa cuando salen de esa subburbuja en la que viven. Entonces, claro, para ellos que de repente, después de esta campaña tan sumamente atroz, después de lo terrible que fueron las manifestaciones en la puerta del hotel, que es un acto, es completamente nazi eso, completamente. Y hay que llamarlo como tal. Entonces, el odio, o sea, que en pleno siglo XXI, que en el año 2024, una mujer judía no pueda salir de su habitación por miedo a que una irlandesa
que llora porque queda detrás de ella con escaso talento musical, por cierto. Además, que esto es que tampoco es una cosa menor esto. Ha sido muy amable, Pilar, con ese adjetivo. Ha sido muy amable. No, pero es que no es una cosa menor, es que esto también era un concurso de música. O sea, obviando ya todo el panorama, sí. Es que además de las pocas personas que se vieron cantar ayer, una de ellas era la representante de Israel. Porque el resto era un cuadro. O sea, claro, cuando los concursos de música, esto es otra de las cuestiones importantes que tenemos que hablar hoy. Cuando el concurso de música se convierte en una reivindicación política, como hicieron ayer, pues entonces tienen que ser conscientes de que la reivindicación política va por ambos lados. Y entonces, ayer la respuesta masiva que hubo por parte de los ciudadanos españoles en contra de lo que pensaban todos aquellos grupúsculos de izquierdas que creían que esto iba a ser una masacre contra Israel, es que la opinión pública, la real, no la publicada, se organizó y consiguió que Israel fuera el país más votado en 15 países. 15 países, además, muchos de ellos con esta opinión pública de izquierdas más sumamente salvaje antisemita, como es el caso de Suecia, como es el caso de Irlanda, que es el país antisemita por antonomasia dentro de Europa y en el que Israel quedó segunda en el televoto. Entonces, toda esta propaganda tan terrible en realidad solamente ha servido para saber que ellos son un grupúsculo ruidoso, pero que nosotros, los del lado del bien, somos una absoluta mayoría. Así es. Efectivamente, tomo la idea que ponías ahora sobre la mesa de que una vez que la izquierda decide que esto ya no es un evento musical, sino que es un evento político, bueno, pues vamos a jugar a ello y hemos obtenido este resultado. Partiendo de la teoría política de que la democracia consiste en elegir a unos representantes que son la soberanía popular porque representan nuestras ideas y nuestras intenciones, ¿no? ¿De qué manera ha quedado tocada esa propuesta que se ha sacado debajo de la manga Sánchez de en apenas unos días proclamar el Estado palestino? Porque, desde luego, en lo que se refiere a la opinión de la población española, parece ser que no va por ahí los tiros, ¿no? Entonces, ¿cómo queda ahora mismo legitimada esa acción? Pues probablemente lo hará porque, quiero decir, es un presidente que se emocionó cuando Hamás lanzó un comunicado apoyándole, ¿no? Sus iniciativas. Es un presidente que, más allá de su posicionamiento en política internacional, por cierto, con una gira en 12 países intentando pedir el reconocimiento de Palestina como Estado, que ha fracasado estrepitosamente. O sea, que esta imagen que él estaba dando como de que era el gran líder del socialismo mundial se ha ido al garete completamente. Hizo un ridículo absoluto con el lanzamiento de misiles de Irán hacia Israel, en el que no se atrevió ni siquiera a condenarlo y que le tuvieron que obligar desde la Unión Europea a hacerlo porque estaba quedando como lo que verdaderamente es, que es el mayor sostén en la Unión Europea de todos los terroristas islámicos del mundo, porque es lo que ahora mismo es Pedro Sánchez. Y entonces, claro, llegados a este punto, él vive en una realidad paralela en la que para él pues lo normal es que los terroristas le apoyen presupuestos, lo normal es que pues entremos dentro de una dinámica que es muy compleja. Entonces, en este caso, el problema ante el que nos enfrentamos es que Pedro Sánchez se plantea ante una situación en la que le da exactamente igual si es capaz de apoyar el Estado palestino, si va a hacer un reconocimiento unilateral, le da igual la opinión pública, la opinión publicada, y tenemos que estar preparados para que utilice todos los resortes del Estado para llevar a cabo esta situación que es una absoluta vergüenza. Y hay que repetir una y otra vez que no se le puede premiar a una banda terrorista por masacrar a 1000 judíos de la manera en la que lo ha hecho. Y aquí hay un punto que es muy importante. Se compara la cifra de civiles muertos, por cierto, obviamente no podemos dar nunca por válidos los que dice el Ministerio de Salud de Gaza o cualquier autoridad palestina, ¿no? Sí. No podemos darlos por válidos. Ahora entraremos en eso, sí. Aceptemos esta retórica, ¿no? Aceptemos esta retórica por la cual hay dos partes diferenciadas y digamos que aceptemos que hay más bajas civiles en el caso de la Franja de Gaza que de las que hubo en Israel. La diferencia es que en Israel entraron una serie de terroristas a disparar a señoras de 80 años que esperaban en el autobús. Y entraron en un festival de música a violar a chicas de 18 años, a mutilarlas y a llevar su cadáver por las calles de Gaza para que la población civil gazatí viera cómo pasaban en una especie de procesión y aplaudiera y escupiera sobre su cadáver. Lo que hicieron los terroristas palestinos en este caso y Hamás es entrar en casas de civiles y asesinar a sangre fría a bebés y quemarles vivos. Entonces, lo que está haciendo Israel ahora es intentar sobrevivir, básicamente, porque como enfrente tiene una banda terrorista infiltrada hasta la médula dentro de la Franja de Gaza, que lo único que hace y pretende es aniquilar a Israel, pues evidentemente aquí hay dos bandos diferenciados con dos
cataduras morales completamente diferenciadas, porque una cosa es la legítima defensa frente a los que te quieren aniquilar y otros son los que aniquilan. Y, por cierto, hay un planteamiento muy importante. Los que quieren cometer un genocidio, pero no pueden porque no disponen de los medios, son todos los que dicen desde el río hasta el mar. Porque desde el río hasta el mar literalmente es un genocidio. Es una limpieza étnica de judíos en la región. No es todo esto que está pasando en Israel intentando defenderse de una banda terrorista que lo está haciendo. Y, por cierto, tanta preocupación que tiene la comunidad internacional, quizás si la ONU, durante todos estos años que ha estado en Gaza, en vez de permitir que en sus hospitales y colegios hubiera túneles llenos de armas, cuyo único fin era masacrar a la población civil judía, pues todo esto no estuviera pasando. Entonces, cada una de las bajas que haya en Gaza ahora mismo, por cierto, es única y exclusiva responsabilidad de Hamás, que es quien les está poniendo como escudo humano, como por cierto lleva haciendo toda la vida y desde siempre. No, esto no es una novedad de esta guerra que ha empezado ahora y, por lo tanto, pues todos aquellos que estén apoyando o que quieran luchar contra el número de bajas civiles que hay ahora mismo en Gaza, lo que tiene que hacer es ser consciente de que la culpa y la responsabilidad de esto es de Hamás, que piden la rendición de Hamás y se acabará esto. Efectivamente. Bueno, pues Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo y no solo el tiempo en esta entrevista, por tu labor en general, defendiendo, como tú bien tienes puesto en tu cuenta de Twitter, las ideas del lado del bien, que realmente estamos en un punto en que parece que para algunos cada vez es más difícil distinguir las cosas más obvias de lo que está bien y de lo que está mal. Así que muchas gracias y enhorabuena por todo tu trabajo. No, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también porque vosotros además hacéis una labor muy importante de trasladar muchas noticias que para muchos de nosotros son difíciles de ver porque tanto las agencias como muchos de los corresponsales internacionales han comprado completamente el relato de Hamás y hay que dejar de decir el relato palestino porque no es el palestino, es el relato de Hamás y es el relato de una banda terrorista y vosotros hacéis una labor esencial para que muchos de los medios de comunicación españoles podamos dar voz al lado del bien, porque esto no es una batalla entre unos y otros y una guerra de bandos equilibrados. Hay un bando que es el del mal, que es el de las personas que no permiten que las mujeres tengamos derechos, de los que cuelgan a los homosexuales en grúas, y luego hay otro lado, que es el del bien, y es el de las personas que quieren vivir en una democracia y con unos valores occidentales equivalentes en Oriente Medio. Entonces, pues, todo nuestro apoyo, además del mío en particular, el de OK Diario en general. Muchísimas gracias, Pilar. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.